Jóvenes de sexto semestre, muy buenos días. Bienvenidos a su clase de Derecho. Hemos estado hablando acerca del matrimonio y los impedimentos para contraer este. Hoy vamos a hablar acerca del divorcio. Recuerden que el matrimonio finalmente es un contrato civil y por lo tanto las partes pueden llegar al momento en que el contrato llamado matrimonio ya no les resulta. De tal manera que las leyes han establecido cómo terminar con este contrato jurídico civil. El divorcio, vamos a ver, por medio de este queda disuelto el vínculo matrimonial, quedando ambos divorciados en aptitud de contraer nuevo matrimonio si así lo desearan. El divorcio puede ser de dos formas. Uno es voluntario y otro es necesario. El divorcio voluntario tiene lugar cuando ambos cónyuges están de acuerdo para pedir la disolución del matrimonio, cuando la voluntad de separarse es común en ambos. Es decir, se ponen de acuerdo, realizan un convenio entre ellos dos sin necesidad de ningún abogado que intermedie y hacen su cláusula. Se la presentan al juez civil, el cual va a determinar si es procedente ese convenio. Este divorcio voluntario no puede pedirse sino pasado un año de haberse celebrado el matrimonio. Este divorcio voluntario también puede ser meramente administrativo, siempre y cuando no haya hijos ni bienes por en medio, y por lo tanto queda disuelto de manera más rápida y sin tanto desgaste emocional y económico. Ahora bien, en cuanto al divorcio necesario o con causa, supone que uno de los esposos o cónyuges desea la disolución del matrimonio y que el otro se opone a ello. Es decir, uno ya no quiere seguir casado y el otro cónyuge pues se opone. Sin embargo, la ley pues no va a encadenar a una persona a estar en un lugar donde no quiere. Y entonces vamos a hablar acerca de las causales. El divorcio necesario entonces siempre será mediante un trámite judicial y solo puede demandarse fundándose en alguna de las siguientes causales que vamos a ver. Son causas de divorcio necesario. 1. El adulterio debidamente probado de uno de los cónyuges. Para que este proceda, no solamente implica que una persona sea encontrada besándose con otra que no sea su esposo o su esposa, o que estén saliendo de algún hotel o de alguna casa. Es necesario que genere una inconformidad por parte de la sociedad y que además se realice esto en la casa, en el domicilio conyugal. 2. El hecho de que la mujer dé a luz durante el matrimonio un hijo concebido antes de celebrarse este contrato y que judicialmente sea declarado ilegítimo. Es decir, se casaron, pero la señora ya venía embarazada de otra persona. En este caso, procede el divorcio necesario. 3. La propuesta del marido para prostituir a su mujer. Esa es otra causal. Obviamente es grave y pues basta con que el marido le proponga esto a su esposa, será suficiente. Obviamente hay que probarlo para que el juez declare disuelto ese matrimonio. Número 4. La incitación a la violencia hecha por un cónyuge al otro para cometer algún delito. Cualquiera de los dos, vamos a suponer, vamos a robar un banco. Eso será suficiente, obviamente, para que el otro se sienta ofendido y demande la disolución del matrimonio. 5. Los actos inmorales ejecutados por el marido o por la mujer con el fin de corromper a los hijos, así como la tolerancia a dicha corrupción. Es decir, estarse drogando, alcoholizándose o haciendo actos lascivos en frente de los hijos. 6.
padecer sífilis o cualquier otra enfermedad que sea además contagiosa o hereditaria, así como la impotencia incurable que sobrevenga después de celebrado el matrimonio. 7. Padecer enajenación mental incurable. La palabra enajenación quizás les resulta un poco rara. Se casan las dos personas, son normales. Poniendo un ejemplo, caminando el marido, le cae una maceta en la calle del segundo piso y obviamente no lo deja bien de sus facultades mentales. Entonces el juez lo va a declarar enajenado. Y entonces obviamente el cónyuge, en este caso la esposa del ejemplo, puede pedir su divorcio. 8. La separación de la casa conyugal por más de 6 meses sin causa justificada. 9. La separación del hogar conyugal originada por una causa que sea bastante para pedir el divorcio. Esto sí se prolonga por más de un año sin que el cónyuge que se separó entable la demanda de divorcio. Esto es normal, desgraciadamente, entre muchas personas del campo. Se van a trabajar a Estados Unidos y nunca se sabe de ellos, entonces resulta procedente el divorcio por causa. Número 10. La declaración de ausencia legalmente hecha o la presunción de muerte. En este caso, obviamente, tiene que ser dictado por un juez. Una persona que salió a trabajar y no ha regresado ni se sabe nada de ella en mucho tiempo, entonces se demanda la presunción de muerte. Y una vez que el juez lo determina así, pues obviamente procede el divorcio o se queda viuda o viudo el cónyuge. 11. La sevicia, las amenazas o las injurias graves de un cónyuge para otro. La sevicia es la violencia psicológica, en este caso. 12. La negativa de los cónyuges de darse alimentos. Pero no es cuestión de que ya llegué y dame de cenar, no, es cuestión de que no he comprado alimentos, es cuestión de que pues no voy a comprar alimentos y eso es una causal de divorcio. 13. Haber cometido uno de los cónyuges un delito que no sea político, pero que sea infamante, por el cual tenga que sufrir una pena mayor de 2 años. Es decir, un cónyuge se ve más de 2 años a la cárcel, el que queda fuera libre puede demandar el divorcio. Y por último, los hábitos de juego o de embriaguez o el uso indebido y persistente de drogas enervantes cuando amenazan causar la ruina de la familia o constituyen un continuo motivo de desaveniencia conyugal. Estas son las causales. Obviamente no son necesarias. La ley los pone ahí. Y si alguno de los cónyuges se siente con la necesidad de terminar su contrato matrimonial, estas son las causas, con una más que suficiente. Pero pues si hay violencia y la esposa la aguanta, o el esposo también la aguanta, pues entonces no procede. Tengan buen día, no olviden sus evidencias. Gracias.